Santa Teresa de Jesús se destacó por sus aportes sobre la oración y la vida contemplativa. En su libro titulado El castillo interior, narró detalladamente todo el proceso que experimenta el creyente en la búsqueda de Dios. Un camino que se remonta al interior del alma, que es el lugar donde el Señor desea habitar. De sus valiosos escritos, a continuación, traemos una valiosa reflexión, donde hemos recopilado sus mejores consejos para alcanzar la unión mística con Dios. Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, ha sido siempre una figura destacada en la historia de la espiritualidad cristiana. Fue una maestra en el arte de la oración, practicando la unión mística con Dios y la búsqueda de la salvación. Uno de los aportes más significativos de Santa Teresa en relación con la oración fue su insistencia en la importancia de la oración contemplativa. Ella entendía la oración como un diálogo íntimo con Dios, una conversación del alma con su Creador. Esta práctica íntima la dejó por escrito en una de sus obras más relevantes conocida como El castillo interior o las moradas. De esta obra maestra, que sigue siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan una vida de profunda comunión con lo divino, nos hemos propuesto hacer la siguiente reflexión, alimentada a su vez por los consejos de muchos otros santos y monjes del desierto que lograron hacer de la oración un medio de comunicación permanente con Dios. En la analogía del castillo interior, de su obra literaria, Santa Teresa compara el alma humana con un castillo compuesto por 7 moradas. Enfáticamente es un castillo, porque ha sido creado para que allí more el mismo Dios, Rey de todo el universo. Todo creyente debe reflexionar en el hecho que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el mismo Señor por amor ha decidido habitar en nuestro interior, en la recámara del alma que hace alusión al castillo. Esto lo mencionan las Escrituras en varias ocasiones. Por ejemplo, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que Dios te ha confiado. Segunda de Timoteo 1, 14. Pero Cristo está como hijo sobre su casa, que somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 3, 6. En los versículos anteriores podemos comprender la idea que nuestro interior es una morada donde el mismo Señor desea habitar. Pero depende de nosotros mantener ese castillo limpio y puro para que el Señor habite. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada. Juan 14, 23. Es necesario guardar los mandamientos y amar a Dios por sobre todas las cosas, para que el Señor habite en nosotros. Un Dios que es 3 veces santo, merece una morada pura, limpia e igualmente santa. El pecado que permitimos en el día a día, contamina nuestro interior y poco a poco desfigura en nosotros la semejanza con Dios. En este sentido, el pecado nos aleja de Dios y no nos permite entrar en comunión con Él. Viéndolo de esta manera, la meta de la vida cristiana consiste en volver a limpiar nuestro interior, volver a purificar nuestra morada para que el Señor habite en ella y así podamos entrar en comunión con Él en nuestro interior. Pongamos atención, la insistencia de Jesús una y otra vez era esta. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. Mateo 23, 26. Por este motivo, los santos no se cansan de recordarnos que Dios está interesado primeramente en nuestra purificación interior. Esto incluye ser conscientes de nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Ser vigilantes en nuestras mentes y recibir la medicina de inmortalidad que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. En esto consiste la salvación según lo expresa la Iglesia desde los primeros siglos. Es un proceso de sanación interior donde el médico por excelencia purifica los pecados más ocultos que enferman el alma y la llevan a la muerte. Pero, en este proceso de purificación interior, estamos llamados a participar. Es un proceso activo donde primero Dios va en busca del hombre, pero el hombre responde a ese llamado, yendo en busca de Dios en su interior, donde ha decidido el Señor habitar.
La salvación es un proceso transformador de unión con Dios, no algo que se logra instantáneamente por repetir una oración, como lo enseñan algunos protestantes. La salvación según la fe que hemos recibido de los apóstoles es un proceso de unión con Dios, donde cada día nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos siendo regenerados al hombre nuevo que Dios quiere que seamos. Entonces, para Santa Teresa de Jesús, el castillo interior se compone de 7 moradas. Cada morada representa un nivel de profundidad en la vida espiritual del individuo y a la vez, profundizar en cada morada es todo un proceso continuo y forzoso. Santa Teresa también describe cómo el camino espiritual es un viaje hacia el interior del castillo, hacia las moradas más profundas. Esto implica una progresión gradual en la vida espiritual, donde el individuo se mueve de la superficie hacia lo más profundo de su ser. Es allí dentro del alma, donde según ella y muchos otros santos, podemos encontrarnos con Dios. Cada morada del castillo está asociada con sus propios desafíos y obstáculos espirituales que deben superarse. Estos desafíos pueden incluir distracciones en la oración, tentaciones, aridez espiritual y otros obstáculos que dificultan el progreso hacia el interior del castillo. El objetivo final de este viaje espiritual es alcanzar la morada más interna, que representa la unión mística con Dios. Esta unión se caracteriza por una comunión profunda con lo divino. Santa Teresa describe esta unión como una experiencia de amor y éxtasis en la que el alma se funde completamente con Dios. A continuación, conoceremos cómo avanzar en cada morada por el camino hacia la unión mística con Dios revelado por Santa Teresa. Primera morada. Cuando nos adentramos en nuestro interior y empezamos el proceso de transformación espiritual. En esta etapa inicial, el individuo se encuentra en su interior con la maleza de las pasiones y el pecado que estorban su caminar cristiano. Encuentra su morada habitada por bestias salvajes que representan las pasiones y los deseos mundanos. La primera morada interna que descubrimos es la necesidad de un despertar espiritual. El Espíritu Santo enciende en nuestro interior un primer deseo, una primera llama de necesidad de Dios. Podríamos decir que esta primera morada está marcada por el deseo de buscar a Dios, pero está marcada también por la lucha tan fuerte al buscar orar, producto de nuestro enfriamiento espiritual. Lo que podemos reflexionar es que, quienes están avanzando hacia el castillo interior a encontrarse con Dios, en esta primera morada experimentan apatía, desánimo y distracciones. Por eso, quienes empiezan el camino hacia la unión mística con Dios no deben desfallecer, sino perseverar en esta primera etapa. Avanzar de la primera morada a la segunda requiere absolutamente una lucha en la oración, paciencia y, de ser necesario, obligarse a orar. Asimismo, los monjes nos advierten de los ataques del demonio para quienes incursionan en el camino de la oración. Sutilmente tratarán de alejarnos de la oración, porque saben que es necesaria para nuestra salvación. Suelen poner vanos pensamientos justo en el momento que vamos a orar. Aparece por nuestras mentes los afanes del día, los quehaceres y de a poco tratarán de que nuestra oración sea lo más corta e infructuosamente posible. Nuestra respuesta debe ser ignorar dichos pensamientos. Responderles a los demonios, sí, haré esto o aquello después de orar, y no abandonar la oración o permitir que logren su cometido. También, por el endurecimiento del corazón producto de nuestros pecados, costará mucho concentrarse en la oración, por lo que es normal que, en esta primera morada, nos encontremos con una oración superficial donde solo el cuerpo participa, pero quizás la mente y el corazón todavía se encuentren adormecidos. A pesar de estas luchas, la primera morada representa un paso importante en el camino hacia la unión con Dios. Nuestra esperanza en esta primera morada para no desfallecer es confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan y perseveran en la oración. Porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien llama se le abre. Mateo 7, 8. Como lo hemos mencionado, en esta primera morada, el Espíritu logra encender una primera llama por Dios. Ahora empieza nuestro trabajo en el avance hacia las siguientes moradas más profundas del alma.
para que esa llama crezca y se fortalezca hasta que todo nuestro ser arda de amor por Dios, que es el fin de la última morada, pero de ella hablaremos más adelante. Según la experiencia de los santos, en esta fase inicial de la unión con Dios, se pueden cometer dos errores que logran descalificar a los seguidores. El primer error lo cometen quienes se ponen metas muy difíciles de alcanzar y al ver que en sus fuerzas no son capaces de cumplirlas, se desaniman y abandonan la búsqueda de unión con Dios. Esto les ocurre a quienes, teniendo trabajo y familia, por ejemplo, se ponen como meta orar varias horas al día, cuando ni siquiera han desarrollado el hábito de orar 5 minutos continuos al día. A este tipo de personas es necesario recordarles que una planta no da frutos de la noche a la mañana. Requiere horas de riego, varios cambios de abono o de tierra y varios días o semanas frente al sol. Es decir, que estos cristianos deben desarrollar la virtud de la paciencia y de la perseverancia. Deben aprender a perseverar y a desarrollar hábitos espirituales. Cada uno debe empezar el camino de unión con Dios en la medida que sus posibilidades reales se lo permitan. También, a cada uno Dios le exigirá de una manera u otra. San Juan Clímaco les decía a sus discípulos lo siguiente: no digáis, después de haber pasado mucho tiempo en oración, que no se ha ganado nada, porque ya has ganado algo, y qué mayor bien hay que aferrarse al Señor y perseverar en unión incesante con Él. El segundo error lo cometen quienes piensan que la unión mística con Dios solo es cuestión de orar rutinariamente 5 o 10 minutos al levantarse y al acostarse. Las personas solo pasan un poco de tiempo elevándose hacia Dios cuando completan su regla de oración y en otros momentos no recuerdan a Dios. Luego, pasan todo el día en el trabajo y esa persona no atiende a Dios. Finalmente, por la noche vuelven a pensar que debe ponerse rápidamente en oración y completar su regla de oración de la noche. En este caso, sucede que incluso si el Señor concede a una persona sentimientos espirituales en el momento de la oración de la mañana, el bullicio y los asuntos del día los ahogan. Como resultado, sucede que a menudo uno no tiene ganas de orar y no puede controlarse ni siquiera para ablandar un poco su corazón. En esta atmósfera, la oración se desarrolla y madura mal. Este problema debe ser corregido, es decir, hay que asegurarse de que el alma no solo haga peticiones a Dios cuando está en oración, sino que, durante todo el día, en la medida de lo posible, se debe ascender incesantemente a Él y permanecer con Él. Si logramos ser constantes, pronto nos hallaremos un poco más en el interior de nuestra alma en la búsqueda de Dios y habremos pasado la segunda morada del castillo. Segunda morada. Si el cristiano ha perseverado en los pequeños pasos que se propone para su unión mística con Dios, empezará muy pronto a adquirir hábitos y disciplina. Para entrar a la segunda morada, los santos aconsejan lo siguiente. Primero, durante el transcurso del día, clamar a Dios más a menudo, aunque sea con algunas palabras, según las necesidades y el trabajo del día. Por ejemplo, al comenzar cualquier cosa, diga, bendice, oh Señor. Cuando termines algo, debes decir, gloria a ti, oh Señor, y no solo con tus labios, sino con el sentimiento en tu corazón. Si surgen pasiones, debes decir, sálvame, oh Señor, que estoy pereciendo. Si la oscuridad de los pensamientos perturbadores surge, clama, saca mi alma de la prisión. Si el pecado se apodera de ti y te lleva a la desesperación, clama con la voz del publicano, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Haz esto en cada circunstancia, o simplemente debes decir con frecuencia, Señor, ten piedad, Santísima Madre de Dios, sálvanos, Santo Ángel de mi guarda, protégeme, u otras palabras similares. Al repetir estas oraciones con la mayor frecuencia posible, haz el esfuerzo por realizarlas que provenga de tu corazón, como si te lo exprimieran. Como puedes reflexionar, la segunda morada involucra tener presente al Señor en todo momento. Lo reconfortante es que es una tarea dispuesta para todo el mundo, sin importar la circunstancia, es decir, es una disciplina que puede llevar el monje como el laico, el soltero como el casado, el pobre como el rico, tanto el desempleado como aquel que posee un trabajo,
para quien tiene hijos como para quien vive en solitario. La tarea para avanzar por la segunda morada consiste en meditar en el Señor continuamente. De esta manera, pronto pasaremos de la oración activa de la primera morada, donde principalmente oramos solo con los labios, a la oración mental. Este aumento de frecuencia producirá el hábito de una conversación mental con Dios. En la segunda morada, el alma ha empezado a establecer pequeños hábitos y se ha empezado a comprometer un poco más en la unión con Dios. Se empieza a despertar una inquietud y un mayor celo por estar cerca del Señor. El alma ha comenzado a superar las distracciones y tentaciones del mundo. Aunque todavía está lejos de la unión plena con Dios, siente un mayor deseo de buscarlo a través de la oración y la contemplación. Se pueden experimentar momentos de consuelo espiritual y un sentido de la presencia de Dios, aunque estos pueden ser efímeros. Sin embargo, todavía enfrenta distracciones y tentaciones que pueden alejarla del camino espiritual. Por eso, Santa Teresa enfatiza la importancia de la perseverancia en la oración y la meditación para superar estas distracciones. En este punto de nuestra relación con Dios un poco más constante y dedicada, Santa Teresa destaca la importancia de tener un director espiritual o consejero para guiar al alma a las siguientes moradas del castillo interior. En el cristianismo de rito oriental, la figura del padre espiritual es más notoria que en Occidente. Sin embargo, el laico que decida dedicarse a avanzar en la vida espiritual reconocerá la importancia de contar con el acompañamiento de alguien más avanzado en la fe, que tenga mayor madurez espiritual. Normalmente, debería ser un sacerdote o monje, pero ante la ausencia de ello, puede rodearse de un grupo de personas que busquen el mismo fin y que estén bajo la cobertura de alguna autoridad eclesiástica. La dirección espiritual puede ayudar a discernir las experiencias y desafíos espirituales que se encuentran en esta etapa. Lamentablemente, por las tentaciones del cuerpo y las distracciones del mundo, la mayoría de personas no logran pasar de esta segunda etapa y solo se quedan con el sentimentalismo del momento, con las lágrimas que produjeron algunas oraciones y los buenos deseos que alcanzaron a experimentar sus almas. Solo quien insiste en la búsqueda de Dios con mucha disciplina y esfuerzo logra avanzar a la tercera morada del castillo interior. Tercera morada. Cuando el Señor no solo está en nuestros labios, sino también en nuestra mente, hemos empezado a andar en la tercera morada del castillo interior. El cristiano para este momento ya ha adquirido algunas virtudes y el hábito de la oración. En este punto, sirve mencionar el consejo de otro santo a sus discípulos. Puedes elevar tu mente y tu corazón a Dios mientras caminas, te sientas, trabajas, entre la multitud y en soledad. Su puerta está siempre abierta, a diferencia de la del hombre. Siempre podemos decirle en nuestro corazón: Señor, Señor, ten piedad. En la tercera morada, el alma continúa avanzando y se siente atraída hacia la vida de oración más profunda. Empieza a buscar la soledad y el retiro para dedicarse a la comunicación con Dios y experimentar un creciente amor divino. El alma siente un fuerte deseo de soledad y contemplación. Busca momentos de retiro y silencio para profundizar en su relación con Dios y experimentar una comunión más profunda. Santa Teresa describe que, en esta etapa, el alma puede experimentar momentos de gracia y éxtasis místico. Estas experiencias son dones especiales de Dios y pueden incluir visiones, locuciones, éxtasis y otros fenómenos espirituales. Sin embargo, la ayuda de una autoridad espiritual es muy importante para no caer en engaños o en falsas visiones. También, debemos ser cuidadosos porque la intención de unirnos a Dios se puede desviar a solo querer experimentar sensaciones emocionales. Esta morada es muy delicada, porque muchos se quedan en el emocionalismo del momento. Muchos también son engañados por el demonio produciendo un orgullo espiritual, pensando que ya han alcanzado la perfección cristiana. Santa Teresa advierte repetidamente sobre la importancia de la humildad y la vigilancia espiritual en esta etapa. Querido oyente, no cometas el error de pensar que esta morada solo es visitada por los monjes del desierto o sacerdotes. La realidad es que todos los seres humanos estamos llamados a caminar por cada una de estas moradas del alma, porque,
todos fuimos llamados a la santidad, a la salvación y a la unión perfecta con Dios. Te puedes preguntar, ¿cómo es posible avanzar por esta morada siendo laico, padre de familia, con trabajo y viviendo en la ciudad en medio del ruido y los afanes? Querido amigo, cuando el hombre dispone su corazón, Dios lo llena de la gracia necesaria para llegar a esta morada y seguir avanzando. Lo que debes tener presente es que la vivencia se torna diferente tanto para el monje como para el laico, y en general, cada individuo se relaciona de manera única con Dios. Por ejemplo, quienes tienen hijos son llenos de la gracia de Dios cuando los educan en el temor del Señor y con valores cristianos. A ellos, Dios les extiende su amor a través del abrazo de sus hijos y de momentos valiosos en familia. Quienes trabajan, experimentan la gracia de Dios cuando obran para bien ayudando a otras personas, cuando disponen de sus talentos para el servicio de la comunidad. Ellos experimentan una relación genuina con Dios cuando son conscientes que todo lo que han recibido lo han recibido por gracia. En fin, hay muchas formas de experimentar la comunión con Dios. De los monjes aprendemos que es posible hacer de nuestro hogar una celda de oración y a hacer de nuestro trabajo un medio para unirnos con Dios. Cuarta morada. Según Santa Teresa, en esta etapa, el alma se adentra en una contemplación más profunda. El amor y la devoción divina se intensifican. Esta unión se describe como un matrimonio espiritual en el que el alma y Dios están unidos en amor y comunión. Santa Teresa enfatiza que, en esta etapa, el alma experimenta una transformación interior radical. Sus deseos y anhelos se vuelven cada vez más conformes a la voluntad de Dios y su amor por Dios se profundiza aún más. De esta etapa en adelante lo que más experimenta el alma son las lágrimas. Lágrimas de amor por un deseo de Dios, pero también lágrimas por el pecado interior. Lo que se espera naturalmente al acercarnos a la luz de Dios es que cada vez más quedan expuestos nuestros pecados. Entonces, el alma del cristiano se entristece y llora porque sabe que esos pecados estorban su camino. En esta morada entonces, el cristiano se vuelve más sensible a sus pecados y las lágrimas derramadas terminan siendo su medio de purificación. Para este punto del camino, el individuo solo quiere más de Dios. Ha experimentado un poco el maná del cielo y vuelve al Señor por más. Asimismo, Santa Teresa resalta que, en este momento, se deberían adquirir responsabilidades hacia los demás. Es decir, que debería haber un compromiso más intenso con la parroquia o con las necesidades de la comunidad. Sin embargo, aunque el alma ha alcanzado un alto nivel de unión con Dios, todavía se requiere perseverancia en la oración y la contemplación. La vida de oración continua es esencial para mantener esta unión y crecer en la relación con Dios. En este punto de encuentro interior con Dios, los frutos externos son notorios, es decir, la dejadez del pecado para adentrarnos en el amor por Dios, la adquisición del fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, amabilidad y el dominio propio empiezan a ser visibles. Nuevamente, es importante resaltar que el enfoque no son las visiones o éxtasis emocionales, sino una unión tan cercana a Dios que nos hacemos uno con Él. Quinta morada. En la quinta morada, el alma siente un amor profundo y apasionado por Dios. Está dispuesta a soportar cualquier sufrimiento o prueba por amor a Dios y siente un deseo ardiente de servirle en todo momento. Santa Teresa describe esta unión como un éxtasis de amor. En esta etapa, el alma siente una conexión tan profunda con Dios que parece estar fuera de sí misma, por lo que, el alma se prepara para recibir con agrado tanto los beneficios como las dificultades que proceden de Dios. Sexta morada. Según Santa Teresa, la sexta morada representa una etapa muy avanzada en el camino espiritual del alma. Aquí, el alma experimenta una unión aún más profunda y transformadora con Dios. Esta unión es tan intensa que la persona se siente totalmente absorbida en la presencia divina. El amor de Dios llena cada aspecto de su ser, y su amor por los demás se desborda de esta unión divina. Lo que expresa haber llegado a esta morada es la entrega desinteresada por el bienestar de las demás personas. Es decir, completamente el individuo se abandona a la voluntad de Dios,
y ahora que ya ha podido experimentar nubladamente el amor de Dios, se entrega de lleno al amor hacia los demás. Séptima morada. Según Santa Teresa, la última morada representa la unión completa y perfecta con Dios. Aquí, el alma se convierte en una con lo divino y vive en un estado de amor divino y comunión continua. La experiencia espiritual en esta morada es la culminación de la búsqueda espiritual. Allí se cumple con el anhelo de Cristo. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. En la séptima morada, el alma alcanza la unión mística completa con Dios. La unión es tan profunda que Santa Teresa la compara con un matrimonio espiritual en el que el alma y Dios están completamente fusionados en un amor divino. Sus deseos y su voluntad se funden completamente con la de Dios y la persona se convierte en un instrumento perfecto de la divina voluntad. A este nivel de crecimiento espiritual estamos llamados. Esta es la verdadera vida cristiana. Nuestro Señor nos enseñó a orar de la siguiente manera. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 6. El aposento o recámara que habla el Señor Jesús, es nuestro interior, aquel castillo que menciona Santa Teresa. Allí en lo secreto de nuestros seres que estamos llamados a unirnos con el Señor. La oración contemplativa no es un método inventado por Santa Teresa, sino un camino descubierto desde los primeros siglos del cristianismo, que busca cumplir el mandato de orar sin cesar e invocar el nombre del Señor en todo momento. Santa Teresa aprendió a recorrer este camino milenario y recogió todos los frutos espirituales que le permitieron alcanzar la salvación. Por esto, se hace necesario que nosotros sigamos su ejemplo, conociendo cómo unirnos místicamente a Dios, porque también fuimos llamados a la santidad y a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El mismo Salvador lo define de esta manera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17, 3. Santa Teresa de Jesús es un vivo ejemplo de la vida contemplativa. En el seno de la Iglesia Católica, se benefició de todos los remedios ofrecidos por el Señor para alcanzar la salvación. Y ella hoy nos invita a caminar por ese camino angosto, que empieza mirando nuestro interior y purificándolo de tanta maldad. Por todos estos consejos de Santa Teresa de Jesús, quiero que me acompañes en una pequeña oración pidiéndole a la Santa que nos ayude intercediendo delante de Cristo para alcanzar la unión mística con Dios. Santa Teresa de Jesús, guía nuestra alma en el camino de la fe y la devoción, ilumina nuestro camino e intercede ante Cristo nuestro Señor, para que, así como tú, alcancemos la unión mística con Dios a la cual hemos sido llamados. Amén. Estoy seguro de que hay muchos más consejos asombrosos que nos enseñó Santa Teresa. Así que, por favor, déjame en los comentarios tu frase favorita, testimonios, libros o cualquier otro consejo que sea valioso para ti. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.